dice algo esta imagen? A mi doctor. ¿Quién soy yo y qué le dice? Yo, Camila, pues hace referencia como a un árbol. Bueno. Y en relación al tema, pues se dice que, bueno, el cerebelo es uno de los árboles de la vida que tenemos en el cuerpo. Bueno, en primera, no tenemos varios árboles de la vida. Y segundo, alguien ha dicho que es el árbol de la vida, pero resulta que ni es árbol, ni ahí está la vida. Es un concepto totalmente equivocado que viene desde el Renacimiento, cuando se describieron en los cortes esto, pero ni es árbol, ni es de la vida. Por favor, olvídense ese concepto, porque no van a llegar a ejercer pensando que el cerebelo es el árbol de la vida. Eso no tiene nada que ver. ¿Alguien le dice algo más esto? Que conste. Vamos a ver, ya veremos si al final algo les dice y si no les dice no. Bien, el cerebelo, aquí lo podemos ver. Es esta estructura inferior por debajo y posterior, en la parte posterior del encéfalo y en la parte inferior, posterior inferior del encéfalo. Y en sí mismo, y esto es el cerebro, lo de arriba. ¿Qué quiere decir cerebelo? Cerebro pequeño. Cerebro chiquito. Cerebro pequeño. A los antiguos les parecía que esto decía el cerebro y tenían razón. Esto está más cerca de ser verdad, que sea un cerebro pequeño, al hecho de que el cerebro sea el árbol de la vida. Perdónenme, eso es una tontería. Y espero que mis alumnos no vayan a salir repitiendo que el cerebelo es el árbol de la vida. Es una reverenda tontería. Ni es árbol, ni ahí no está la vida. Bueno, órale. Entonces, y aquí está situado en este lugar, forma parte del encéfalo, ¿verdad? ¿Cuáles son las tres grandes partes del encéfalo, Adán Caro? El tronco, la bóveda craneana y la... No, la bóveda craneana es un hueso, no es parte del encéfalo. El cerebro, el tronco y la médula. No, la médula no. El pulmón. El encéfalo. A ver, vamos a ver. Espérenme. ¿Qué, usted mismo, Adán Cano, y no se vaya. ¿Qué quiere decir encéfalo? Está encerrado dentro de una cavidad. No, no está encerrado dentro de una cavidad. Encéfalo quiere decir dentro de la cabeza. Yo no le pregunté que si está encerrado, ¿no? ¿Qué quiere decir? Y eso quiere decir dentro de la cabeza. Entonces, ¿la médula está dentro de la cabeza? No. Entonces no puede decirme que eso forma parte del encéfalo. ¿Cuáles son las tres partes grandes que se ven en el encéfalo? El cerebro, el tronco y el cerebelo. Correcto. El cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico, ¿verdad? Hemos venido viendo y analizando de abajo arriba. Estamos en el sistema nervioso central. Ahora, que el encéfalo está dentro de una... eso, pero sí, claro, encéfalo no es el cráneo, la bóveda craneana, por favor, eso es un hueso. Y el encéfalo es tejido nervioso. Este es un dibujo y que dibuja el interior de las cavidades del encéfalo, los ventrículos, de los cuales ya conocemos el cuarto, ¿no? Que está aquí en el tronco encefálico. Aquí está esto y acá está esto. Bueno, muy bien. Vamos a ver. Aquí está situado posterior inferior, ¿verdad? Y ahora tenemos otros cortes, estas imágenes. Esto es otra vez un dibujo detrás del tronco encefálico, debajo del lóbulo occipital del cerebro. Y esta imagen, que es una disección del vermis, es lo que a los anatomistas renacentistas, estoy hablando del siglo XVI o XV, llamaron árbol de la vida. Perdónenme, le voy a poner a hacer 500 líneas que diga el cerebelo no es árbol ni está en la vida, ni ahí está la vida, ¿no? Pero fue este señor que dijeron, pues ahí está el árbol. Es un árbol de la vida. ¿Qué árbol de la vida? Ni qué mi tía. Mi tía la tuerta. Entonces aquí estamos. Arriba tiene la tienda del cerebelo con algunas estructuras interesantes. Este es un corte medio a nivel del vermis.
y aquí está igual. Esta es una representación, una pieza anatómica, ¿verdad? Y ahora tenemos este acercamiento. Aquí son las venas que están en el calvario, pero no, eso no es objeto del día de hoy, ¿no? Bueno, y está en relación con líquido cefalorraquídeo. Le queda el cuarto ventrículo por delante. Recuerden que el cuarto ventrículo es la continuación hacia arriba del conducto ependimario y se continuará con el acueducto cerebral y se continuará con el tercer ventrículo y se continuará con los ventrículos laterales, ¿no? Pero bueno, ahí vamos. Si lo vemos por abajo, pues vemos, a ver, ¿cuáles son las partes? Gustavo López. ¿Cuáles son las partes del cerebelo? Es el lóbulo anterior, lóbulo posterior y el lóbulo flóculo-nodular. Antes. ¿Cuáles son las? El 1 y el 2 se llaman iguales. O los vermis y hemisferios laterales. Las tres partes, me acabo de decir 2. 1, 2 y 3. Un hemisferio cerebeloso izquierdo, cerebeloso derecho. Correcto. Aquí estamos con Gustavo López. Por favor, vean y piensen, eso es lo único que les pido. Ya volví a decir que mi conexión al internet es inestable. A ver, dígame una cosa. Aquí, ¿qué partes ve del cerebelo? Seguimos con Gustavo López. Pues el lóbulo derecho. No, no hay lóbulo derecho. No se llama lóbulo derecho, eso no existe. Perdón, el hemisferio derecho. Sí, no pida perdón, conteste bien. El hemisferio derecho, ¿qué más ve? Pues el hemisferio izquierdo y el vermis. No, el vermis yo no lo veo. Oh, no, perdón. La amígdala. Perdón, las cosas, nada más tiene que irlas. ¿Ah? Yo no veo el vermis. ¿Usted sí lo ve? Contésteme, Gustavo López. ¿Lo ve? No. Entonces, ¿por qué me contestó que el vermis? No sé por qué le contesté que el vermis. Pues peor tantito, ahora ni sabe qué dicen las cosas. Peor tantito, pues cada vez peor. Entonces, este es el hemisferio cerebeloso derecho, este es el hemisferio cerebeloso izquierdo. ¿Y por qué no vemos, Alexis Mora, por qué no vemos el vermis? Porque está cubierto por el tronco encefálico. Nos lo tapa aquí el tronco encefálico. Es una estructura de la línea media, pero posterior. Y entonces, y en la línea media y anterior, a ese nivel está el tronco encefálico. Por eso es que no lo vemos. Bueno, correcto. Bien, vamos a ver. Me estoy ateniendo a que dijeron que sí habían estudiado. Y esto es elemental de entrada, ¿no? Y además ya lo estudiaron en primero, se supone. ¿Les dieron una clase de neuroanatomía donde hablaron del cerebelo o no? Sí, doctor. Bueno, ese es el futuro que tienen mis clases, que se olviden para siempre. Bueno, vamos a ver, Omar Hernández. Dígame. Que no lo veo. Aquí. Aquí ya lo vi. ¿Qué es lo que se ve aquí a la izquierda? Esto. El lóbulo anterior y el lóbulo posterior. Pero en totalidad, ¿qué es lo que estamos viendo? Cara superior. El cerebelo, la cara inferior del cerebelo. No, ya, oiga, le soplaron la cara superior. Ya sale con que la cara inferior. El velo superior. Es que ¿La qué? La cara superior del cerebelo, por favor. Oí que se lo soplaron. Y ni siquiera agarra las buenas ayudas que le quieren dar. Digo, hay una cosa, porque la quiero felicitar, porque si sabe quién fue la que le sopló. Yo, doctor. ¿Quién soy yo? Ay, Camila. Camila, bueno, muy bien. Usted se da cuenta de que sí sabe. Pero aquel, perdóneme, ni siquiera agarró en la onda.
Esto, correcto. Ya no les pregunto cuántas caras tiene el cerebelo, pero bueno, ¿alguien sabe cuántas caras tiene el cerebelo, Pamela? Es la cara superior y la cara inferior. Ay. ¿Me Yo lo escuché? escucho, no. Yo la estoy escuchando, pero no ha contestado. Que la cara superior y la cara inferior. Tiene 3. Nada más, entonces es una como una hoja de papel. No, 3. ¿Cuáles tres? Ay, doctor, lo escucho muy grabado. Que les enseñaron primero y a lo que debieron haber enviado ayer, perdónenme. ¿Cuántas caras tiene el cerebelo? Pues Tiene 3, tres. una anterior, ¿no? Aquí está la superior, la anterior aquí está cubierta por el tronco encefálico y aquí no se ve, ¿verdad? Correcto. Bien. Ahora, esta es una pieza anatómica. A ver, Saraí Flores, ¿por qué aquí hay un cerebelo de colores? Porque está dividido en un lóbulo anterior y un lóbulo posterior. Correcto, un lóbulo anterior que es el que está pintado en rojo y un lóbulo posterior que es lo que está pintado ¿en qué color? En verde. Verde. Órale. Exacto. Y aquí hay la cisura cerebelosa primaria, ¿no? Es esta, que nos divide el lóbulo anterior del lóbulo posterior, ¿verdad? Correcto. Y además, aquí sí aparecen las tres partes grandes, anatómicamente macroscópicas desde fuera. Un hemisferio cerebral izquierdo, cerebeloso, un hemisferio cerebeloso derecho, y esto, ¿cómo se llama? Vermis. Doctor. ¿Por qué se llama vermis? Que tiene forma de gusano. ¿Qué quiere decir vermis? Gusano. Gusano. Vermis quiere decir gusano. Y entonces, sí, vermis no quiere decir que tiene forma de gusano. Vermis quiere decir gusano. Y entonces, este es el vermis cerebeloso, porque parece un gusano, ¿no? Correcto. Aquí está el vermis cerebeloso. Correcto. Y ahora, Lisette Pérez Martínez, ¿qué es viendo? No veo qué está señalando, doctor, pero en sí es la... ¿Qué veo? Aquí, en la parte superior izquierda, grandotota. No, no está viendo A. ¿Qué está viendo? Veo... Ay, perdónenme. A ver, aquí dijimos que esta era la cara superior del cerebelo. ¿Qué es esto? ¿La cara inferior? Es la cara inferior del cerebelo. Además, no pregunte, conteste. Me dice, la cara inferior no está contestando, está preguntando. Bien, la cara inferior. Ahora, dígame una cosa, aquí está, aquí ¿qué color nuevo se nos aparece? Azul. ¿Y eso qué es? A mí me dijeron ustedes que habían estudiado para hoy. ¿Es el lóbulo floculonodular? Es el lóbulo flóculo-nodular, perfecto, flóculo y el nódulo, ¿verdad? Y ahora, ¿por qué tienen colores diferentes? Son por las regiones en las que se divide el cerebelo en arquicerebelo, paleocerebelo y neocerebelo. Por ahí vamos, exacto. Quiere decir que son diferentes en función. Son diferentes en función. Y entonces, ya habíamos visto el lóbulo anterior en rojo, el lóbulo flóculo nodular y el lóbulo posterior en verde, ¿verdad? Pero tienen, y aquí ya a esta niña, no sé quién me contestó, pero lo hizo muy bien, otros nombres, otros equivalentes. ¿Cuáles son los nombres funcionales que nos sirven? Quien lo acaba de decir, que lo repita, que me diga, soy yo y es esto. Yo, Pamela. A ver, Pamela. Gracias. De nada. El arquicerebelo. ¿Es el de color qué? El de color,
Azul. Ajá, porque ajá, Arquicerebelo. Luego, ¿cuál es otro? el paleocerebelo, ¿Es que el es color? el lóbulo anterior, el rojo, Sí. y el neocerebelo, que es el color verde, que corresponde al lóbulo inferior. Correcto. A ver, ahora dígame una cosa. ¿Por qué se llaman arqui, palo y neocerebelo? Porque el paleocerebelo, pues como el nombre lo dice, es el más Oiga, espérenme un antiguo. segundito. Espérenme. Por ahí hay un ruido parásito horrible. Quien lo esté sacando, apague su micrófono. Pero nada más ese. A ver, vamos a seguir. ¿Quién era que estaba contestando? Yo, Pamela, A ver, Pamela, siga contestando. del arquicerebelo. Y este es el perfecto. El lóbulo flóculo nodular o arquicerebelo, este es el lóbulo anterior que se llama paleocerebelo y este es el con el vermis, los lóbulos posteriores que son el neocerebelo. ¿Qué significado tiene eso de arqui, paleo y neocerebelo? El arquicerebelo quiere decir que es la parte filogenética más antigua del cerebelo. Incluso su nombre lo dice arqui, que también puede significar génesis o inicio. El paleocerebelo, que paleo corresponde a antiguo, y neocerebelo a nuevo Perfecto. cerebelo. El arquicerebelo significa el cerebelo más antiguo. El paleocerebelo corresponde al cerebelo antiguo, pero no tan antiguo como el arqui. Y el neocerebelo dice que neo quiere decir nuevo, ¿no? Que pertenece al cerebelo más nuevo. Al cerebelo más nuevo, ¿verdad? Correcto. Muy bien. ¿Y a qué se refiere el más antiguo, el menos antiguo y el nuevo? A ver, si usted. Ay, a que el antiguo, bueno, el arquicerebelo va a contener los núcleos, perdón, vestibulares y Eso va... no quiere decir perdón. arqui. Arqui es el más antiguo que La inicio, estructura génesis. cerebelosa apareció en la génesis, es decir, en la génesis de todos los animales, la que apareció fue la primera parte del cerebelo que apareció en los cordados. Ya que, a ver, ¿quién recuerda cuáles son los 5 subfilos de los cordados? Ya lo dijimos y varias veces. ¿Quién sabe? Que son todos los que tienen sistema nervioso. A ver, ¿cuáles son los cordados? Son los mamíferos, aves, peces, reptiles. Y ahí me falta uno. Son vertebrados. Es lo mismo. Son los vertebrados o craneados. ¿Cuáles son? Y anfibios. Reptiles, anfibios, mamíferos, peces y aves. Correcto. Ajá. Correcto. Ajá. Los más antiguos son los peces, luego siguen los anfibios, luego siguen los reptiles, luego siguen las aves y luego los mamíferos, entre los cuales estamos nosotros, como los perros y los elefantes y los búfalos y los ratones y las musarañas. Son mamíferos. ¿Qué quiere decir mamíferos? Sinaí Pacheco. Perdón, no la escucho. ¿Serían animales vertebrados? No, ¿qué quiere decir mamífero? Feros llevar y mamis que tienen mamas para alimentarse a sus crías. Mamífero quiere decir que tiene mamas, eso. Mamífero quiere decir animal que tiene mamas. Punto. Ay, Dios. Oigan, pero es que hay una cosa. Eso yo me lo sabía desde la secundaria, ¿eh? Y yo no sé si ustedes llegaron a donde están sin haber pasado por la secundaria o la preparatoria. Pero eso yo me lo aprendí desde la secundaria. Están estudiando medicina, pero bueno, ni modo. Esto quiere decir que es la estructura cerebelosa
que apareció en las primeras especies de vertebrados, es decir, de los que tienen sistema nervioso como el nuestro. El siguiente que apareció es el paleo, que también quiere decir antiguo, pero se refiere a uno menos antiguo que el arqui, paleocerebelo. Y el ya que apareció en el más tardío es el neocerebelo. Ahora, su tamaño corresponde a sus funciones que realizan. El más grande realiza más funciones, el mediano, que es el rojo, realiza menos funciones, y el pequeño, el más flaco, el más chiquito, el barquicerebelo, es el que realiza menos funciones. No por ello unos importantes, porque con cualquiera de las tres que nos falle no podemos vivir. Bueno, a ver, Ángeles Alejandre, ¿qué quiere decir mamífero? El animal que tiene mamas para alimentar a los... Tiene mamas, punto. Ay. Bueno, qué horror. ¿De quién es esa voz que no es de ustedes? Bueno, correcto. Y entonces esto que aquí está dibujado, aquí está. Este es el arquicerebelo, este es el neocerebelo, y aquí no vemos porque nos lo tapa el tronco cefálico al paleocerebelo. Ahora bien, el cerebelo es una estructura que tiene sustancia gris y sustancia blanca, como lo que hemos visto, ¿no? La sustancia gris, ¿cuál es el constituyente principal de la sustancia gris? Ingrid Telles, prenda su micrófono. El constituyente principal son los ganglios. No, que los ganglios. ¿Cuál es qué es lo que le da el color gris a la sustancia gris? Kahneman Armijo. Los somas de las neuronas, los cuerpos de las neuronas. Ay, Dios. Y la sustancia, y tiene sustancia blanca. ¿Y cuál es el componente que le da el color blanco a la sustancia blanca, Abigail Moreno? La mielina. La mielina, ¿qué? ¿Y qué? ¿La mielina dónde está? En las fibras de los nervios. Cubriendo las fibras de los nervios, los axones de los nervios. Ahora, si ustedes recuerdan, la médula, la sustancia blanca estaba afuera y la sustancia negra adentro. ¿Ah? En el tronco encefálico ya nos encontramos igual, más o menos lo mismo. Aquí sucede de que hay sustancia blanca afuera, es decir, ya tiene una corteza gris y hay sustancia negra adentro, núcleos. La sustancia negra en los interiores se llama núcleo y la sustancia negra en las cortezas se llama corteza. Digo, en la superficie se llaman cortezas, en el cerebro, en el cerebelo, etcétera. Bueno, correcto. Y entonces tiene células aquí y células acá. Si hay células ahí, y cada célula es un sistema nervioso en pequeño, cada neurona, ya lo dijimos, y la neurona está constituida por información que recibe por sus dendritas, la analiza, la procesa, la modifica en su soma y la envía por su axón. ¿Qué quiere decir esto aplicado al cerebelo? Que tiene sustancia gris y blanca. Nada más les estoy pidiendo que echen a andar su cerebrito con lo que dijimos hace varias clases. Pues que el cerebelo, de algún modo, recibe información y que esa información la analiza, la procesa, la modifica, la analiza, la reconoce, la analiza, la procesa, la modifica y la saca para afuera. Ajá. Hemos visto ya alguna estructura que represente una estructura que finalmente tenga conexión con el cerebelo. ¿Ya lo hemos visto o no? Sí. A ver, Carolina, contestó que sí o no. Sí, doctor. Yo contesté que A ver, dígame, ¿qué hemos visto ya? En la médula vimos que había tractos que llegaban al cerebelo, como los espinos cerebelosos anterior y posterior. Pero no les bien.
No la escucho. Doctor, Aide Díaz, El, dígame. el pedúnculo cerebral superior, pues era el que conectaba el cerebelo con el mesenterio. Nada. ¿Qué estructuras de la médula ya vimos y que tienen relación con el los tractos cerebelo? espinocerebelosos. Los haces o tractos espinocerebelosos. Leslie, ¿qué quiere decir un haz espinocerebeloso? Es un conjunto de ¿Qué? fibras que va de la espina, que es conjunto de fibras que va, o un haz que va desde la médula hasta el cerebelo. Exacto. Eso lo vimos en anatomía de la médula. Entonces, exacto. Si son fibras que nacieron en las astas posteriores de la médula, ¿ah? Y van a espinocerebrosos, tienen que llegar. ¿Para dónde llegan? Pues a otras neuronas. Y ahí eso tiene que hacerse, ¿verdad? Entonces, el cerebelo es una estructura que a través de sus neuronas que están en la corteza y en los núcleos de la profundidad, reciben señales de distintas partes del sistema nervioso y generan señales a otras partes del sistema nervioso. Perdónenme, pero sí me siento muy decepcionado de mí mismo que no les pude enseñar desde el primer día que había un haz espinocerebeloso. Y perdónenme, pero no creo que sea mucho pensar. Ah, pues sí, este maestro nos dijo de un haz espinocerebeloso. ¿A quién sabe qué madres dijo? Pero bueno, por lo menos acordarse de eso. Les juro que es decepcionante, pero bueno, correcto. Entonces, ese es en general lo que está sucediendo. Ahora, el cerebelo parece que está aquí afuera, ¿no? Aquí está. Pero si recibe fibras, ¿por dónde llegarán las fibras? Si recibe y saca fibras, ¿por dónde llegarán y por dónde saldrán? Ya también Por los dijimos, tres pedúnculos. por los pedúnculos cerebelosos. ¿Qué quiere decir pedúnculo, Daniel Castrejón? ¿Quién sabe qué quiere decir pedúnculo? Puente. No, pedúnculo. ¿Pie? Pie chiquito. Eso quiere decir pedúnculo. Pie chiquito. Correcto. Entonces, son unos pies chiquitos que unen el cerebelo con el tronco encefálico. 3 pares, el medio y el inferior. ¿Ah? Y el superior, veremos ahorita, porque bueno, hijo, qué dura es la vida de los maestros. Bueno, correcto. Los pedúnculos. Y en este pedúnculo cerebelo inferior trae las haces de espinocerebeloso, y lo que vi y no era para que se olvidaran 2 días después, ¿no? El pedúnculo cerebeloso medio, que lo comunica con el puente o protuberancia, y el pedúnculo cerebeloso superior, que lo comunica con el mesencéfalo, ¿no? Ya vimos una cosa. El pedúnculo cerebeloso inferior es dominantemente aferente, es decir, le lleva fibras al cerebelo, ¿no? El pedúnculo cerebeloso superior saca fibras del cerebelo. Y el pedúnculo cerebeloso medio le lleva fibras al cerebelo, nada menos que del cerebro. Quiere decir que el cerebro está comunicado con que el cerebelo está comunicado con la médula y está comunicado con el cerebro por grandes haces, grandes puentes. Mire qué tamaño de puente, ¿no? Que son puras fibras que vienen del cerebro, del otro lado. Mire, el pedúnculo cerebeloso inferior, qué gordo, que lleva fibras de la médula. Y el pedúnculo cerebeloso superior, que fundamentalmente saca fibras del cerebelo hacia otros lados. Bueno, tiene arterias y tiene venas, para que entendamos lo que sucederá cuando haya enfermedades de las arterias y de las venas. Ahora,
Les dije que estudiaran anatomía funcional, pero si no entienden y si no se acuerdan, y si no quieren estudiar ni la anatomía gruesa y gorda, ¿qué van a andar estudiando y entendiendo las funciones que cumple el cerebelo? O hay alguien que las estudió y diga, yo sí lo estudié, maestro, y usted está equivocado, y le voy a demostrar que lo sé. ¿Alguien quiere decirlo? Yo, doctor. Ya, doctor. ¿Quién soy yo? Lucero. ¿Quién soy yo la primera que dice? Lucero, doctor. ¿Soy yo? Aquí, Lucero. ¿Quién soy yo? La primera que ¿Me dijo. escucha? Sí te Lucero. escuchas, pero él no escucha. Ah, Se Para trabó. discutir. lo dejamos ¿Quién dijo yo? escuchar. Yo, Lucero. Lucero. Bueno, vamos a ver con Lucero. Bien. Estas son las funciones que cumple el cerebelo. Uno. Y apréndanse las funciones, porque los síndromes van a tener que ver con una equivocación de la función. Si saben las funciones, sabrán cuáles son los signos y síntomas del cerebelo. Recuerden que un síntoma es la manifestación de una función trastornada. Con estas tres funciones y nada más, pero nada menos. Equilibrio, es decir, la capacidad que tengo de mantener la posición erecta. Eso es equilibrio. Y no hay otra. Es la capacidad que tengo de mantener la posición erecta. Dos, el control de la acción motora postural. Es decir, no mueve mis miembros, no mueve mi tronco, sino hace que se muevan bien. No son motores primarios. Hacen que la función esté bien hecha. Y tercero, control de la acción motora voluntaria. La controla, no la genera. La acción motora voluntaria viene desde el cerebro, pero el cerebelo se encarga de analizarla y hacerla bien. Bien, ahora, estas funciones siempre son motoras y compartidas. Es decir, el cerebelo es una estructura, no es un órgano. ¿Por qué no es un órgano, Alexis? Porque no tiene un tejido embrionario diferente. No es un órgano porque no forma parte de un aparato. Un aparato. Pues, exacto, eso es. ¿Verdad? Entonces, todas son todas tienen que ver con el movimiento. Pero la acción sobre la acción motora, para hacerla bien hecha, es del sistema extrapiramidal, del cual ya algo hablamos. Y entonces, ese es otro rollo. Y tercero, el control de la acción motora voluntaria. Es decir, mantiene el equilibrio, mantiene mi postura y hace que me mueva bien. Entonces, las funciones son siempre motoras, pero siempre compartidas con el sistema extrapiramidal que todavía no vemos. Y la tercera acción es particularmente la acción rápida, la que necesita el violinista para tocar a prisa, y distal, la periférica, la fina, la de los dedos, no la de los hombros ni la de la cadera. Y estas tres funciones son manejadas fundamentalmente por el arquicerebelo. El control de la acción motora postural por el paleocerebelo y el control de la acción motora voluntaria por el neocerebelo. ¿No? Bueno, aquí tenemos estas imágenes que ya vimos. Si desdoblamos el cerebelo nos queda así. Y en este corte, esto quiere decir tronco cerebral. ¿Qué quiere decir, Jadith Botello Rodríguez? La A, la P y la N. La A sería el lóbulo foculonodular. Bueno, está bien. La P sería el lóbulo anterior y la N sería el posterior. Bien, las siglas se refieren a arquicerebelo, paleocerebelo y a neocerebelo.
que son, que funcionalmente se les conoce así, porque, y eso depende del tiempo que en la evolución genética aparecieron, ¿ya? Es decir, ya en los últimos que tuvimos neocerebelo, ya somos los más nuevos en la escala genética. Y somos los que nuestras funciones motoras son más bien hechas. Bien, aquí tenemos las aferencias del cerebelo. A ver, vamos a ver. Vamos a ver. Omar Hernández, ¿qué significa aferencias al cerebelo? Perdón, no lo escucho. Doctor, lo escuché bien trabado. Bueno, ¿qué significa aferencias al cerebelo? Doctor, se está trabando su audio. ¿Puedo contestar, doctor? ¿Mandé? ¿Puedo contestar? Es que lo Sí, escuché que preguntó. ¿quién dice que puedo contestar? Camila. A ver, Camila. Dale, Camila. ¿Qué que quiere vienen- decir aferencias al cerebelo? Que van hacia el cerebelo de alguna parte del sistema nervioso. Claro, es lo que le llega al cerebelo. Y las eferencias del cerebelo es lo que sale del cerebelo. Entonces, porque así es todo el sistema nervioso. Entonces, estas son las aferencias al cerebelo. Aquí están principalmente las espinocerebelosas, que el espino cerebeloso dorsal o directo, que viene de aquí, no se cruza, se coloca en la parte posterior del lóbulo del cordón lateral, y aquí entra por el pedúnculo cerebeloso inferior. Ese espino cerebeloso ventral o cruzado llega, se cruza, y este sí sigue muy largo camino. Sigue hasta el pedúnculo cerebeloso superior y entra. Esa es la única aferencia que entra del cerebelo, ¿verdad? Y luego hay estos paquetes, aparte del espino cerebeloso dorsal o directo, vienen de estructuras extrapiramidales como la pirámide vulvar, como los núcleos de Gol y de Bourdag, para la sensibilidad propioceptiva del cuerpo y del tronco, ¿no? Correcto. Y el gran paquete que llega por el pedúnculo cerebeloso medio viene del cerebro. ¿Ah? Entonces, bueno, y este es ahora. Entonces, vamos a ver qué hace y cómo hace esa función el arquicerebelo. A ver, ¿quiénes estudiaron para el tema de hoy? Yo, doctor. ¿Quién soy yo? Camila. Lucero. ¿Quién más? Lisette levantó la mano, Por ahí. ¿verdad? Y bueno, ahora vamos con Lisette. Dígame una cosa. ¿Qué nervios craneanos o qué nervio craneano en particular se encontró usted en clara relación con el cerebelo? Preguntó el nervio craneano. Es que no lo escuché bien. ¿Qué nervio craneano tiene una relación estrechísima con el cerebelo para cumplir las funciones del equilibrio? El vestíbulo coclear. Vestibular, ajá. El vestíbulo coclear en su rama vestibular, ¿no? El vestibular. El coclear recoge el oído. Pero ¿cuál es la información que recoge el nervio vestibular? Transmite la información de la posición del movimiento de la cabeza. No, de la orientación postural. Yo sé si estoy con mis ojos cerrados, yo sé si estoy acostado, si estoy parado, si estoy inclinado, si estoy doblado, etc. Es mi orientación postural. ¿Cómo está mi cuerpo en general y las partes de mi cuerpo en relación al espacio? Correcto. Ahí llegan, del aparato vestibular, llegan a estos núcleos, correcto. Muy bien. Y entran por el pedúnculo cerebeloso inferior, por donde además vienen la información propioceptiva de la médula, la que le informa de
la posición de nuestros miembros en relación a nuestro eje corporal. Eso lo vimos desde el primer día. Bueno, me llega aquí. Entran esas dos formas de descender por el pedúnculo cerebeloso superior. Si llegan aquí, si de aquí salen, porque aquí llegan del núcleo del nervio vestibular, aquí llegan, tienen que ir a dar a un soma, ¿no? Y tienen que llegar a un soma. Ya está mi conexión inestable, me carga el diablo. Bueno, tienen que ir a dar a un soma. ¿A qué soma van a dar? ¿A la corteza o a los núcleos de la profundidad? A los núcleos. A la corteza. No, a la corteza. Flóculo nodular. Bueno, a la corteza del óvulo flóculo nodular, es decir, del vermis y del óvulo flóculo nodular, ¿verdad? Correcto. ¿Cuál dijimos que es la función de eso? El equilibrio. El equilibrio. Era eso, correcto. Entonces, esto va de los núcleos que aquí están pintaditos y de la vía que viene de la médula espinal, espino cerebeloso dorsal o directo, a la corteza, ¿no? Ahora, ¿ahí qué sucede? Llegan a la corteza, una fibra de... Entonces, aquí hace sinapsis con la gran célula funcional del cerebelo. ¿Es la célula de quién? Purkinje. Bueno, correcto. Esta célula de Purkinje es la que estaba representada en un modelo armado de armar en la primero que les dije. ¿Qué les dice eso? Nada del árbol de la vida. Esto es una célula de Purkinje, lo que vimos en la primera diapositiva. Ah, no es ninguna célula de Purkinje, no es ningún árbol de la vida, es una célula de Purkinje, que es la célula estrella del sistema nervioso, digo del cerebelo, correcto. Entonces recibe la información de cómo está la relación, la posición relativa de mis miembros en relación a mi eje, de cómo está mi posición de mi cuerpo en relación al espacio, la analiza, la procesa y genera una información que dice hasta que para mantener el equilibrio, porque estás así, estás asado, necesitas tener este músculo más, este músculo menos. Entonces, la señal de la célula de Purkinje va a dar le va a dar a los núcleos Doc, no lo escuchamos. ¿Se está afectando, doctor? Unidad del cerebelo. Aquí vamos. Mi clase. Doctor, aquí está esto. Esto es. ¿Qué? No se escucha. Pues yo también los oigo igual de cortados. ¿Qué vamos a hacer? Este ha sido siempre la computadora estrella. ¿Ya me oyen bien o no? Sí, doctor. Ya. Bueno. Este es el neocerebelo. Y esta es la sustancia gris del neocerebelo. Aquí no se ve el paleocerebelo. Y este es el vermis, que es el arquicerebelo, y esta es la sustancia gris de la corteza del arquicerebelo. Entonces, las fibras que entran por el pedúnculo cerebelo inferior, que vienen de los núcleos vestibulares y de la haz espinocerebeloso, van a terminar a la corteza del arquicerebelo. Es decir, es la función del cerebelo más antigua, el equilibrio. Van a dar a la corteza.
De ahí hacen sinapsis con van por la fibra trepadora, hacen sinapsis con la célula de Purkinje y ahora van a dar a los núcleos del arquicerebelo, que son estos dos. ¿Cómo se llaman estos dos núcleos? Es fastigio. Interpuesto y fastigio. Ajá. ¿Eh? Interpuesto y fastigio. ¿Mande? ¿Cuál es el Interpuesto y núcleo fastigio. más interfaz? Correcto. El fastigio es núcleo profundo. ¿Eh? Entonces van ahí y luego ya de ahí para ir a la médula. ¿A dónde? A las astas anteriores de la médula. Es que ahora se llama de estas de aquí, de aquí, van a dar a los núcleos vestibulares de regreso, y de los núcleos van en unas que se llama vestíbulo espeso, Ingrid Telles. Doctor, se le está cortando, no me escuché. Bueno, decíamos que, ¿ahí sí me está escuchando bien? Sí. ¿Sí o no? Como que a ratos se escucha bien y a ratos se traba, doctor. Ajá. Ya no, vamos a ver. Las fibras que llegan, provenientes de los núcleos vestibulares y de los haces espinocerebelosos, dorsales o directos, por el pedúnculo cerebeloso inferior, van a la corteza del arquicerebelo. Y del arquicerebelo regresan a los núcleos del arquicerebelo. Y luego de los núcleos del arquicerebelo salen ahora con la respuesta de qué tengo que hacer para mantener el equilibrio. Y esos núcleos van a terminar en los núcleos vestibulares de regreso y de ahí vestíbulo espinal a la médula. Ya nos encontramos con un nuevo conducto, con un nuevo haz que va a la médula. ¿Y qué va a hacer? Va a dar a los músculos no para moverlos, sino para moverlos bien, mantener el tono bien y que se mantenga el equilibrio. Entonces, este es el camino que tienen que aprenderse. El cerebelo recibe información en su corteza. La analiza, la procesa y la manda al núcleo de la profundidad. Y del núcleo va para el efector. Así es siempre. Ahora bien, ya nos aprendimos que el núcleo es el fastigio, el más interno. Sí. Es el dentado. Sí. No, perdónenme, este es el globoso. El más interno es el globoso, y que es el del arquicerebelo. Y del globoso va a los núcleos vestibulares y de los núcleos vestibulares un nuevo haz que se ha aparecido, que es el vestíbulo espinal para la coordinación del movimiento. Así hablando suavecito, ¿sí me oyen bien? Sí, doctor, pero yo tengo una duda. Dígame la duda. Yo había leído que el arquicerebelo se relacionaba con el núcleo fastigio. ¿Cuál? Con el núcleo fastigio. ¿Quién? El arquicerebelo. Sí. Pues sí es el arquicerebelo. No, Es que con usted el dijo que fastigio. era el- No, a ver, vamos a ver cuáles son los... Espérenme. ¿Cuáles son los cuatro núcleos de núcleo? Este es el Es el dentado. fastigio. Es el fastigio, globoso, globoso, Forme y dentado, sí. Dentado. Tienen razón. Este es el fastigio. Este es el fastigio. Ajá. El fastigio, tienen razón. Está bien. Ya ven cómo conversamos, pero así es como se conversa y como todos aprendemos. El fastigio es el núcleo del arquicerebelo. Entonces, las fibras que recibió la corteza del arquicerebelo, ya procesadas, van a dar al núcleo fastigial, del núcleo fastigial a los núcleos vestibulares y de los núcleos fastigiales y de los núcleos vestibulares a la médula espinal. Y hacemos una vía vestíbulo espinal que sirve simplemente para conseguir el equilibrio. No va a dar movimiento,
Va a actuar sobre las astas anteriores de la médula para que el movimiento se haga bien hecho, el tono muscular y se mantenga el equilibrio. Bueno, ahora, en los núcleos dentados, ¿de dónde reciben información? Digo, los núcleos, el paleocerebelo, cuyos núcleos son el globoso y el emboliforme, y cuya corteza está en el lóbulo anterior, la que estaba pintado de rojo. Esa recibe información ¿de dónde, fundamentalmente? El espinocerebeloso. El espinocerebeloso anterior, posterior y la cunocerebelosa. No hay espino cerebeloso, hay el dorsalo directo y el ventralo cruzado. Recibe cerebeloso de los cordones posteriores de la médula. Es decir, de aquellos que me informan de la posición relativa de mis miembros en relación a mi eje. Y va a dar a la corteza. Recuerden, lo que llega de fuera, llega primero a la corteza. Por las células trepadoras. Hace sinapsis con las de Purkinje, que son las células maestras del cerebelo, y luego bajan al núcleo rojo. ¿Dónde oímos hablar del núcleo rojo, Sinaí? ¿Dónde oímos hablar del núcleo rojo, Yithan Armijo? En el mesencéfalo, doctor. En el mesencéfalo. Y luego ya del núcleo rojo baja la médula espinal con el nombre de vía rubro espinal. ¿Qué querrá decir una vía rubro espinal, Carolina Gómez? Rubro que va del núcleo rojo hacia la médula. A la médula espinal. Como es descendente, va a terminar en las astas anteriores. No para generar movimiento, sino para hacer que el movimiento sea adecuado. Bueno, correcto. Y entonces ahora vamos al neocerebelo. El neocerebelo que recibe la información fundamentalmente de la corteza cerebral a través de ese gran paquete, que son los pedúnculos cerebelosos medios. Trae información de la función motora del cerebro en su lóbulo frontal, es decir, del movimiento del lado contrario. Las áreas de movimiento en el lóbulo frontal del lado izquierdo mandan vías por el pedúnculo cerebeloso medio, el del pedúnculo, el pedúnculo cerebeloso medio, el pedúnculo medio, el gordote, el de la protuberancia, entra al cerebelo y entra a la corteza. Recuerde, lo que entra al cerebelo entra a la corteza, a la gran corteza del neocerebelo, que es toda la que era color verde, muy grande. Llega por las células trepadoras, hace sinapsis con las células de Purkinje, y las células de Purkinje mandan su señal al núcleo dentado. Entonces, primero todo va a la corteza, de la corteza al núcleo, y del núcleo dentado regresa a la corteza, pasando por el tálamo. Estas van del cerebelo al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. ¿Qué función cumple La corteza le dice al cerebelo, voy a hacer este movimiento. Y le dice, sí, pero hazle estos ajustes. Hazlo así, hazlo asado. Hazle estos ajustes. La orden del movimiento viene de la corteza, pero el cerebelo lo que hace es ajustarla para que sea bien hecha. Cuando tengo lastimado mi neocerebelo, ya sea en su corteza o en su núcleo dentado, me puedo mover, pero mis movimientos finos son muy torpes. El violinista ya no puede tocar el violín. El pianista ya no puede hacerlo. El cirujano pierde su capacidad de sus movimientos finos. No tiene parálisis. Sí se mueve, pero se mueve mal, porque le falta la información que le manda el cerebelo diciendo, vas a hacer eso. La información la recibió el cerebelo por el pedúnculo cerebeloso medio a la corteza. De la corteza se procesa al núcleo dentado, y del núcleo dentado se va al tálamo, y del tálamo otra vez a la corteza, para decirle, sí, hace ese movimiento,
pero con estas modificaciones para que te salga bien. ¿Entienden cuáles son las funciones del cerebelo? Sí, doctor. Ángeles Alejandre. Es decir, el cerebelo tiene una función motora, pero no de inicio de la función. Simplemente va a modificar la función para hacerla correcta. El arquicerebelo, en su corteza del vermis y en el núcleo fastigial, ustedes tenían toda la razón del mundo, estos son los núcleos del arquicerebelo. Entonces llega a la corteza, a los núcleos de aquí, regresa al núcleo vestibular y a la médula espinal. Un movimiento, hazte así para mantener el equilibrio. La sensibilidad que viene profunda por las vías, por los haces espinos cerebelosos, llega al paleocerebelo, el rojo, a la corteza. Del núcleo rojo a los núcleos globoso y emboliforme, y de aquí al núcleo rojo y a la médula, en una vía que ahora es nueva, la ruroespinal. También para decirle, haz el movimiento bien hecho. Y finalmente, de la corteza, antes del movimiento, corteza cerebral, le llega por el gran pedúnculo cerebeloso medio a la corteza del neocerebelo. Ahí la analiza, la procesa, la pasa a las células de Purkinje al núcleo del neocerebelo, que es el núcleo dentado, y de ahí la regresa a la corteza pasando por el tálamo. Y dice, sí, haz ese movimiento, pero con estos ajustes para que te salga bien y rápido y bonito. Entonces, aquí estamos con esto. Digo, ya todo lo aprendimos en este momento. Aquí están los núcleos vestibulares que van a dar a la corteza de aquí, de la corteza a los núcleos fastigiales, de aquí a la vía vestíbulo espinal, van otra vez a los nervios vestibulares, de los núcleos vestibulares, una vía vestíbulo espinal. Aquí tenemos esto que se repite en toda la corteza. La señal de donde venga llega por las fibras trepadoras, hace sinapsis en la célula de Purkinje, que es la célula maestra del cerebelo, y va a la eferencia. Aquí está lo mismo. Y estas son las eferencias del cerebelo. A los núcleos vestibulares, al núcleo rojo y al tálamo. Entonces se hace este círculo, que no es un círculo vicioso, es un círculo virtuoso, porque es un círculo que nos hace movernos de los músculos, llega la señal al cerebelo por el haz espino cerebeloso, llega en el cerebelo, se procesa su información, regresa a los núcleos vestibulares, acá, pero también el cerebelo me recibe información, como ya dijimos, por los pedúnculos cerebelosos inferiores, de los cordones posteriores de la médula, se procesan también, los manda al núcleo rojo y del núcleo rojo sale la vía córtico-espinal. De la corteza cerebral sale al cerebelo, del cerebelo al tálamo y la regresa a la corteza para que lo ejecute bien. Este es este esquema que muestra lo mismo, parece muy complejo, pero no. El movimiento en receptores periféricos especializados a través de las astas posteriores va a dar a la corteza cerebelosa, de la corteza cerebelosa a los núcleos profundos del cerebelo y luego a las astas anteriores de la médula. De la corteza cerebral va a la corteza cerebelosa, pasando por el puente, por la protuberancia, la analiza, la procesa, la regresa al tálamo y del tálamo a la corteza cerebral. Entonces, y así es como le hace este señor. Y aquí, ¿qué pasa? Que en la médula ya nos encontramos con una vestíbulo espinal que no teníamos y unas ruroespinal que no conocíamos. Rique de la médula. Entonces, los síndromes del arquicerebelo. ¿Me siguen oyendo bien? Sí, doctor. Doctor, a veces se corta un poquito, pero
creo que el problema es de que a veces me exalto y grito demasiado y entonces se echa a perder. Ya me di cuenta que eso. Ya prometo estar más calladito y así mi mujer luego me regaña porque dice que los regaño demasiado. Tengo razón en regañarlos. No va a tener razón si no me llegan sin saber. Ya me voy a enojar y voy a gritar y se va a interrumpir mi señal. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Los síndromes cerebelosos son muy fáciles. El síndrome del arquicerebelo, que si esta es la función del equilibrio, se pierde el equilibrio y se llama el síndrome ataxia de tronco. El síndrome del paleocerebelo, que es la ataxia de la marcha, y el síndrome del neocerebelo, que es la ataxia de los miembros. En el síndrome del arquicerebelo es cuando hay lesión del arquicerebelo, del lóbulo flóculo nodular o de los núcleos fastigiales. El síndrome del paleocerebelo es cuando hay lesión del paleocerebelo, el lóbulo anterior del cerebelo, o los núcleos globoso y emboliforme, o su salida al núcleo rojo. Ahí se llama ataxia de la marcha. El síndrome del neocerebelo, que es el ataxia de los miembros, porque este lo que hace es que las órdenes de movimiento de la corteza cerebral a los miembros sean perfectas. Entonces, se ve en las lesiones del neocerebelo, del verde, que es muy grande, ¿verdad? Y en la corteza, y entonces se llama ataxia de los miembros. Y el síndrome del pedúnculo cerebeloso superior, que se parece al del cerebelo, pero a lo bestia, porque resulta que si bien el cerebelo recibe información por los pedúnculos cerebelosos medios y por el pedúnculo cerebeloso superior, su salida solo se logra a través del pedúnculo cerebeloso superior. Nada más. Excepto un poquito los vestíbulos cerebelosos. Pero la gran salida de las órdenes del cerebelo van por el pedúnculo cerebeloso superior, que es una estructura muy chiquita. Y entonces, una lesión muy chiquita echa a perder toda la función de un hemisferio cerebeloso. Esto es como un síndrome del neocerebelo, pero a lo bestia. Y entonces, esto es lo que vamos a ver dentro de 2 días. Vamos, entonces, acerca del día de hoy, que era esencial sabérselo. ¿Y por qué cuando ustedes hacen ruidos horribles como ese claxon no se echa a perder el sonido? Nada más yo cuando grito. Qué horror con ustedes. ¿Alguien quiere preguntar o comentar algo en relación al día de hoy? Yo quiero comentar, doctor. A ver. Había visto un video que vi en YouTube que esto lo relacionaban el arqui, el palio y el neocerebelo al momento de caminar. El arqui, que es lo más antiguo, la génesis, de hecho, lo que significa es el equilibrio. Entonces, cuando nos levantamos para caminar, lo primero que hacemos es levantarnos. Lo segundo que tenemos que hacer es mantener el tono muscular, entonces ahí entra el paleocerebelo. Y ya lo que sigue sería la acción del neocerebelo, que es el movimiento de coordinación. El movimiento fino y de coordinación. Sí, no, me parece estupenda ese punto de vista. Es magnífico. ¿No? Pero entonces eso es, y si se dan cuenta, tampoco va a ser muy difícil los síndromes del cerebelo. El síndrome del arquicerebelo es un trastorno del equilibrio. El síndrome del paleocerebelo es un trastorno de la marcha y un trastorno corporal. Y el síndrome del neocerebelo es un trastorno del movimiento fino. Y ya. Bueno, ¿alguien más quiere hacer algún comentario en relación a esto? Bueno. Ya me voy y prometo tratar de gritar menos, pero por favor piensen, porque es donde me sacan de quicio, ¿no? Digo, es que